década pasada la sobrevida es hasta de un 93%. Y nosotros, sin embargo, aquí también quiero mostrarles esta gráfica que si bien es de hace algunos años, nos habían catalogado como el país que tenía mayor falla a los tratamientos de los tumores, del cáncer. Aquí vemos que independientemente de la edad, del sexo, y comparado con otros países de Latinoamérica, aunque tuviéramos incluso un mejor estado socioeconómico, nos ponían en primer lugar. Esto, bueno, es cuestionable porque a lo mejor ha habido sesgos en el reporte de los registros de los otros países. Sin embargo, pues sí nos debe de llevar a analizar qué nos pasa en nuestro país al tener, a que nos colocaran como el primer lugar de muerte por leucemia. Y todo esto, bueno, pues lo mejor es, se han visto alternativas para solucionar esto y se ha visto que lo mejor es dar una terapia adaptada al riesgo. Esto es en base a los factores clínicos, genéticos y a la respuesta al tratamiento. Nosotros seguimos utilizando desde hace 40 años las mismas drogas, sin embargo también pues hemos estado abiertos a utilizar medicamentos como los inhibidores de la tirosina quinasa y anticuerpos monoclonales, como les voy a mostrar más adelante. Como saben ustedes, la leucemia, pues el tratamiento pilar es la quimioterapia. Sin embargo, bueno, también hay algunos pacientes que, como vimos, van a recaer y, por ejemplo, en primera remisión, cada vez son menos las indicaciones. Vamos a ver que son los lactantes menores de 6 meses que tengan translocación 411 o una carga tumoral de más de 300,000 leucocitos, que haya mala respuesta a la prednisona. Las leucemias T con enfermedad mínima residual positiva. Si ustedes se dan cuenta, el papel, aquí en este gráfico, el papel fundamental que es ahora la enfermedad mínima residual, la translocación 411 con enfermedad mínima residual positiva, hipodiploidías con enfermedad mínima residual positiva, cromosoma Filadelfia con enfermedad mínima residual positiva. Anteriormente solo el tener cromosoma Filadelfia era la indicación, en la actualidad solo que sea con enfermedad mínima residual positiva. Por supuesto que una falla al tratamiento de primera línea como les decía, la enfermedad mínima residual positiva al finalizar la inducción o después de la consolidación son indicaciones de trasplante. Ya en un paciente que tiene una recaída, tenemos que ver el tiempo de la recaída, si fue una recaída muy temprana o tardía. Por ejemplo, aquí el grupo alemán, si ustedes ven, clasifica las recaídas muy tempranas cuando ocurren del diagnóstico los primeros 18 meses, recaídas tempranas entre los 18 y 30 meses desde que se logró la remisión y recaídas tardías después de los 30 meses de la remisión. Por ejemplo, el grupo Koch lo menciona en los primeros 3 años del diagnóstico y recaída tardía después de ese tiempo. Entonces tenemos, ante un paciente que tiene recaída, tenemos que ver si es recaída temprana, tardía, si hay donador y cuál es el sitio de la recaída. Y aquí vean ustedes en esta gráfica, por ejemplo, los trasplantes en edad pediátrica, que se registraron del 2004 al 2014. En relación a los trasplantes de donador relacionados, se realizaron 1,664 trasplantes y vean ustedes que aquellos que se trasplantaron en etapas tempranas, la sobrevida fue de más del 70%. Cuando se trasplantaron en una etapa intermedia del 57%, y ven ustedes cómo en etapa avanzada, pues por supuesto que la sobrevida va a ser la mitad prácticamente, un 38%. Y en los de donador no relacionado se realizaron 2,894 trasplantes y vean ustedes también la sobrevida en etapas más avanzadas de la enfermedad, pues la sobrevida va a ser menor si se hacen en forma temprana del 57%, 67%, si es en intermedia del 55% y en etapas avanzadas del 40%. Y bueno, les quiero presentar en forma muy breve por el tiempo un trabajo que se hace en el Instituto Nacional de Pediatría, coordinado por el doctor Olaya, la doctora Salazar y el doctor Gerardo López y la doctora Nid, en donde se está utilizando el blinatumomab. Como ustedes saben, el blinatumomab es un anticuerpo monoclonal bialélico, anti-CD19 y anti-CD33. Los primeros trabajos reportaron una sobrevida, está indicado para leucemias B, que son refractarias. Aquí vemos cómo al año una sobrevida del 86% y a 3 años del 60%. Este es el protocolo que se lleva, se utiliza el blinatumomab como tratamiento de rescate. Después de dar 2 ciclos, se hace trasplante haploidéntico con aplicación de ciclofosfamida post el día más 3 y más 4. Y aquí vean ustedes, son 12 pacientes que la indicación fue por una leucemia refractaria.
Como ustedes saben, es un anticuerpo que puede provocar síndrome de liberación de citocinas. De los 12, pues solo uno no lo presentó y vemos como grado 4 lo presentó el 20% de los pacientes. El 75% de los pacientes logró remisión completa, que fueron 9. De esos 9 que se trasplantaron, 7 injertaron, 2 no. Y presentaron enfermedad de injerto contra huésped, grado 1 y grado 2, 5. Y grado 4, un paciente. Solo uno no presentó la enfermedad de injerto contra huésped. Y bueno, las indicaciones en leucemia aguda mieloblástica, vamos a ver que en primera remisión casi pueden ser todas, excepto las que tienen, por supuesto, factores citogenéticos favorables. Por ejemplo, en la M2, que tengan la translocación 821 es un factor favorable. En la M3, la translocación 1517. En la M4 la inversión del cromosoma 16 y está indicado también en aquellos, por ejemplo, en leucemias que son secundarias, como de síndromes mielodisplásicos o hicieron la conversión, que tenga la monosomía 5-7. Por supuesto, un paciente que tiene falla en la inducción o que recae, ya lo habíamos platicado, y también en la leucemia aguda mieloblástica, la enfermedad mínima residual juega un papel muy importante, que sea positiva al finalizar la inducción o bien que la presente posteriormente. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica donde se realizaron 1.409 trasplantes en niños con leucemia aguda mieloblástica y también vemos que la sobrevida fue, si se realizó en forma temprana, del 70%, si se realizan en etapas intermedias del 59% y en etapas avanzadas, vean ustedes, del 30%. Prácticamente siempre es el 50% menos si se realizan en etapas avanzadas. Y en esta, ojalá se pueda ver bien, nada más es para mostrarles de un registro que se hizo en algunos años en Estados Unidos y vean cómo la patología que más se trasplanta pues son las leucemias. Y de la fuente de obtención de los trasplantes de donador relacionado fue la médula ósea y de los de donador no relacionado fue el cordón umbilical. Eso es solo para mostrarles que es la patología pues, que más se trasplanta. En cuanto a la leucemia mieloide crónica, la indicación es diferente que en los adultos. En los adultos, a menos que haya resistencia o que haya intolerancia al tratamiento, a los inhibidores de tirosinquinasa es la indicación. En cambio, en el paciente pediátrico, por el tiempo que tiene que recibir este tratamiento, pues sí se recomienda que si hay donador relacionado se haga en el momento del diagnóstico. Vemos aquí, por ejemplo, que si se realiza en la fase crónica, hay una sobrevida de casi un 70%, si se realiza en una fase acelerada el del 50% y se realiza en la fase blástica, pues baja hasta un 25%. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, también en los niños, en cuanto se diagnostica, es indicación para hacer el trasplante, sobre todo, bueno, en los pacientes que tienen muy mal pronóstico, como aquellos que tienen monosomía 5-7, en un síndrome mielodisplásico secundario. Ya se ha comparado que incluso de trasplantes de donador relacionado o no relacionado, la sobrevida ha sido ya muy similar y se ha sugerido que los esquemas de acondicionamiento sean mieloablativos. Aquí vemos una tabla de unos pacientes que se realizó de donador relacionado y vemos aquellos que se trasplantaron también en forma temprana. La sobrevida fue de más del 50% y en etapas avanzadas del 45%. Y de un trasplante en síndrome mielodisplásico de donador no relacionado, vemos que si se realizó en forma temprana es del 49% y en etapa avanzada del 40%. En cuanto a los linfomas, pues en pediatría también la indicación va a ser en aquellos pacientes que no responden al tratamiento de primera línea o que presentan recaída. Aquí vemos, por ejemplo, que también la respuesta va a depender si son sensibles a la quimioterapia de salvamento. Por ejemplo, aquí vemos que en el trasplante autólogo, ¿sí? Se realizaron 9.027 trasplantes, la sobrevida fue del 80%, aquellos que eran sensibles a la quimioterapia y los que eran resistentes del 67%. En los trasplantes halogénicos se hicieron 2.079 y vemos que aquellos que se fue de donador relacionado fue de 56% y de donador no relacionado 52%. Casi lo que les decía, casi son estudios comparables de buenos resultados con los dos tipos de trasplante. En cuanto a otros tumores, pues los tumores de células germinales
también es la misma indicación prácticamente que en los tumores sólidos, que haya pobre respuesta inicial o que hayan remitido y hayan presentado recaída. La leucemia mielomonocítica juvenil va a ser al diagnóstico. En cuanto a la anemia plásica, también si es una anemia plásica grave o muy grave, vamos a empezar con las enfermedades benignas. Y si hay un donador, es la indicación. Si no hay donador relacionado a un hermano, entonces tendríamos que llevarlo a un tratamiento inmunosupresor y si no hay respuesta, hacer el trasplante en los primeros 3 a 6 meses. Es muy importante cuidar el número de las transfusiones porque como sabemos, sobre todo la sobrecarga de hierro, el paciente que lo trasplantamos con sobrecarga de hierro incrementa un 30% el riesgo de que no injerte. Entonces, aquí, por ejemplo, en este algoritmo podemos ver que los de menores de 40 años, si tienen un donador, un hermano, pues la indicación es el trasplante. Si no lo tienen, es el tratamiento inmunosupresor. Aquí se menciona que si no hay respuesta, bueno, se determine. Hay quien antes mencionaba que hasta un segundo o tercer ciclo, sin embargo, la tendencia actual es de que si no hay respuesta, se realice el trasplante de donador no relacionado. Hay algunos estudios en donde se ha comparado el trasplante haploidéntico, que es de un donador parcialmente compatible con buena respuesta. Nosotros bueno, no, tenemos pocos casos, pero no nos ha ido muy bien. Aquí vean ustedes la curva de sobrevida en pacientes pediátricos que fueron registrados del 2004 al 2014 y aquí vemos que cuando fue de donador relacionado la sobrevida era de 91% y de donador no relacionado del 78%. Les quiero mostrar los resultados en el INP, solo son 7 pacientes que les traigo en este momento. De los 7, 4 fueron de donador relacionado, hermano, y 3 fueron parcialmente compatibles haploidénticos. Y vean ustedes cómo las fallas de injerto pues fueron justo en los haploidénticos y el que injertó